Biblia, por favor, ahí en el libro de Hechos, ahí donde estamos estudiando la historia de la iglesia, y vamos a estar viendo Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, y después vamos a irnos a Hechos capítulo 15. Del capítulo 15 vamos a estar leyendo nada más los primeros 5 versículos. ¿Estamos ahí todos? Amén. Muy bien, dice 7:54, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, vamos al 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos tienes aquí con un propósito, porque nos das vida, Señor, y salud. Nos permitiste levantar de nuestros hogares, salimos, Señor, cada uno de ellos, mas en tus manos está nuestra entrada, Padre. Te rogamos, Dios, que nos des tu bendición en esta enseñanza, que añadas bendición a ella, Padre Santo, y que traigas con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, Padre, que tú apresures sus pasos y quites todo obstáculo, Señor, toda retardo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos con la serie de la historia de la iglesia, y esta es nuestra lección número 4. Para los que les gusta apuntar, el tema es la expansión de la iglesia, y vamos a estar viendo desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Y fue del año 35, hermanos, antes de Cristo al año 50, perdón, después de Cristo al año 50 después de Cristo. Y vamos a entrar en una época, hermanos, de la historia de la iglesia cristiana que, a pesar de su brevedad de tiempo, vamos a estar viendo, no estar viendo todos los pormenores, pero vamos a ver lo más sobresaliente, es decir, 15 años, lo vamos a estar viendo así rápidamente en una hora. Y vuelvo a repetir, no voy a decir los pormenores, sino qué fue lo que sucedió de Esteban hasta el concilio de Antioquía, hasta en Antioquía. Y en ese tiempo, hermanos, se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debería de permanecer como una secta obscura y judía, como una más de las sectas que en aquel entonces existían, como de los saduceos, de los fariseos,
de los sacerdotes, todos estos que tenían sus propias creencias y sus propias interpretaciones en cuanto a la ley, si esto iba a permanecer como una secta o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas, como las puertas de aquí, estuvieran abiertas para todo el mundo. ¿Sí? Sabemos que Jesucristo vino a morir y a establecer su iglesia tanto para ricos como para pobres, ¿sí? Como para intelectuales, como para prostitutas, drogadictos, homosexuales, pandilleros, esconditos. Por todos vino Jesús a morir, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Él, que no quiere que ninguno perezca, mas sin embargo muchos no le reciben, ¿verdad? Y por ahí muchos podemos decir, Dios no manda a nadie al infierno, y es cierto, no los manda, ellos solo se van por una decisión propia, por una elección que ellos escogieron aquí en la tierra. Aquí en la tierra no solamente tenemos una vida, solamente hay una oportunidad. Estoy hablando en cuanto a la vida, ¿verdad? Aunque sí hay oportunidades que se nos presentan en la vida, pero quizás estas oportunidades no vuelvan, pero solamente tenemos esta vida para poder decidir si servimos a Cristo o no servimos a Cristo. No hay otra, hermanos, solamente aquí es donde nosotros vamos a decidir, ¿sí? Porque por ahí se dice que las decisiones de hoy, hermanos, que nosotros tomemos van a ser los resultados del mañana, ¿sí? Lo que hoy decidamos va a repercutir en el día de mañana. Y cuando empezó este breve periodo, hermanos, el Evangelio en aquel entonces estaba limitado solamente, como ya lo vimos, a la ciudad de Jerusalén y las aldeas en sus alrededores. Cada miembro de esa iglesia, hermanos, de la iglesia naciente, la iglesia pristina, se le llama, era israelita, ya sea por nacimiento o por adopción. Hago una pregunta, ¿usted es israelita por nacimiento o por adopción? Muy bien. Cuando este periodo, hermanos, terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria y en Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia lo que viene siendo Europa. Ya sus miembros, hermanos, no eran exclusivamente judíos, sino que en la iglesia predominaban principalmente los gentiles. Era un gran número ya de gentiles en la iglesia naciente y de aquellos tiempos. Esta iglesia, hermanos, estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, estaba teniendo una efervescencia muy positiva, sobresaliente. ¿Y qué cree usted que haya sido la razón de que la iglesia pristina haya crecido de una manera sobrenatural en tan poco tiempo? Vaya, para que primero al estar en el aposento alto solamente un número de 120 personas, y en el primer discurso de Pedro se convierte en 3,000 y después en el segundo se convierte en 5,000. ¿Y qué fue lo que hizo que esta iglesia creciera de esta manera a pasos acelerados? Bueno, lo que hizo que creciera es que ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Que predicaran su mensaje. Muchas iglesias, muchos sectores empiezan de una manera correcta, empiezan predicando a Cristo, apasionados, enfocados con el Evangelio, ¿verdad? Hay iglesias que ciertamente dicen, aquí es una iglesia de guerra, es una verdad a medias, ¿verdad? Es parte de lo que la iglesia desarrolla. Esta es una iglesia de adoración, esta es una iglesia evangélica, esta es una iglesia de liberación. O sea, es una parte del todo, ¿verdad? Porque una iglesia tiene que desarrollar todo aquello que Jesús le mandó a hacer. O sea, no podemos solamente inclinarnos hacia un lado de la balanza y el otro lado dejarlo a un lado. ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber un balance, tiene que haber una buena medida y cada cosa, ¿verdad? En su casillero correspondiente. Si nos inclinamos solamente
hacia la adoración y a la adoración y a la adoración. Bueno, entonces, ¿dónde queda el discipulado? ¿Dónde queda el evangelismo? ¿Dónde queda la escuela dominical? Vaya, ¿dónde queda el pastorado, el discipular? Bueno, pues, digámoslo así, todas estas cosas son importantes dentro de la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, estaba creciendo porque ellos hacían las cosas que Jesús les mandó hacer. Y me vuelvo al comentario, muchas iglesias empiezan con un gran número de personas y vemos que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos y tienen un éxito, pero poco a poco, hermanos, los pastores o los líderes de dichas iglesias se van desviando, se van desviando, se van desviando, se van desviando, hasta que naufragan, ¿verdad? Hasta que o sea, ya perdieron la brújula. Entonces, en vista de eso, bueno, pues Dios nunca va a apoyar algo que Él no dijo, ¿sí? Usted va a apoyar lo que usted le dice a su hijo, ¿sí o no? Por ejemplo, lo manda a su hijo a lavar la camioneta o a lavar el carro, y su hijo, pues, se le ocurre, piensa que pues va a llevarlo mejor a las máquinas y ahí lo va a aspirar, pero usted le dijo, no, lávalo allá afuera. Entonces usted ya no va a estar de acuerdo con que su hijo haya agarrado el carro, lo iba a apoyar siempre y cuando el carro lo hubiera lavado allá afuera. Porque ya si al niño, al muchacho, al joven le pasa un accidente, entonces ya va a recaer sobre él esa responsabilidad y usted no va a estar de acuerdo, al contrario, lo va a reprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que empiezan bien, pero luego ya, cuando menos piensan, ya se desviaron. Y la iglesia, hermanos, empieza a disminuir, a disminuir y a disminuir, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. A veces dicen, oh Señor, pues ¿qué estamos haciendo? O sea, empezamos a desviarnos del propósito, empiezan a agarrar visiones propias, métodos humanos, y Dios no, el Señor no apoya eso. El Señor apoya lo que Él dijo que iba a hacer y lo que nos mandó a hacer. Muy bien, ahora vamos a ver las diferentes etapas de este movimiento de expansión, de cómo la iglesia salió a diferentes partes y cuál fue el motivo. Y en la iglesia de Jerusalén, hermanos, surgió una queja en el sentido de que en la distribución diaria de los fondos para los pobres y para las viudas se descuidaban a las familias de los judíos o los griegos helenistas de aquel entonces, que eran miembros de la iglesia, que se venían añadiendo. Dijeron, no es justo porque no les está llegando su porción diaria para su manutención, porque en la ley esto es, Dios lo ordenó, de que ayudaran a las viudas, de que ayudaran a los pobres. Y los apóstoles, hermanos, inmediatamente convocaron a la iglesia a una reunión en una asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de 7 hombres para este servicio. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para servir a las mesas. Ellos tenían que estudiar, que escudriñar las escrituras, orar, buscar la guianza del Espíritu Santo para así poder mantener a la iglesia alimentada con palabra fresca, a la iglesia edificada, a la iglesia que iba a estar siendo equipada para posteriormente, a través de la persecución, a través de que tenían que salir, ellos, hermanos, ya tenían que ir capacitados, ellos ya tenían que ir adiestrados y con una información evangelística de qué es lo que ellos tenían que hacer cuando anduvieran en diferentes regiones. Y este plan se adoptó, y de los 7 hombres escogidos, hermanos, el primero que se nombró, ¿quién fue? Esteban. Esteban se eligió, ¿por qué? Porque las personas, hermanos, que se eligieron para servir a las mesas tenían que ser unas personas llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio, simplemente para servir a las mesas. Y yo hago una pregunta,
¿Será deshonroso ser mesero? ¿Será deshonroso barrer, recoger la basura, limpiar los baños? Cualquier trabajo, hermanos, tiene su honra. Tiene su honra. Y una ocasión tuvimos un evento, y creo que lo he comentado ya, y fui al baño de los hombres y vi que estaba pues un poco sucio, y agarré un mapeador y empecé a trapear. Entonces viene un hermano dentro de los que formaban el liderazgo y me dijo: no, hermano, ahí déjelo. No, que pues, eso ya no es para nosotros. Y pues yo no le dije nada, sino que simplemente me dije la pregunta, ¿verdad? Pues, ¿a qué nos llamó Dios, verdad? Por ejemplo, cuando llueve aquí, yo he visto a varios hermanos que andan barriendo el agua para que ustedes y yo podamos pasar en seco, ¿verdad? Este es un espíritu de servicio. Por ejemplo, ahorita nos ponchamos, el hermano Castrejón amablemente rápido se ofreció. Es un espíritu, hermanos, rápido, donde yo creo que no debemos de esperar a que nos digan. Yo creo que tiene que salir por nosotros mismos, ¿verdad? Como iniciativa. Así es que cualquier trabajo, hermanos, que tengamos es digno de honra, porque ese es el don que Dios nos, el talento, pues, o la habilidad que Dios nos dio para podernos ganar la vida aquí en este mundo, aquí en esta tierra, para poder llevar el pan a nuestros hogares. Muy bien. Aun cuando se escogió para un trabajo secular a Esteban y a las otras personas, Esteban pronto llamó la atención como predicador, hermanos. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren ser como Esteban? En fuego. De veras. Acuérdense que Esteban, debut y despedida. A la primera predicación le dieron agua. Debut y despedida. Miren, cuando nosotros, hermanos, cuando ustedes prediquen el evangelio, cuando prediquen la palabra, ustedes no van a caer muy bien. Cuando prediquen la sana doctrina, nos van a decir religiosos, fariseos, legalistas, santurrones, ¿verdad? Pero ¿a quién vamos a tener que agradar, hermanos? Primeramente, ¿a quién? A Dios, porque Dios, ¿qué hizo a nuestras vidas? Un llamado, ¿no? Jesús es el que dio la vida por nosotros. Entonces Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, entonces ya no soy siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de congraciarme con los hombres para que yo les pueda caer bien. Pero, hermanos, no predicar la verdad es traicionar la verdad. No predicar la verdad es traicionar la verdad, porque la verdad siempre triunfará. Siempre triunfará, hermanos. Así es que no caeremos muy bien cuando prediquemos la palabra como debe de ser, ¿sí? Pero no fuimos llamados a caer bien, aunque sí fuimos llamados a ser personas amables, a ser personas amigables, ¿verdad? Porque dice la Escritura: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Buscar la paz y seguirla, ¿sí? No ser personas, antagónicas. Muy bien. De la acusación en su contra, hermanos, de Esteban, cuando las autoridades judías vienen y lo arrestan por el contenido de su mensaje 100%, ¿verdad?, bíblico, y de cómo él hablaba con fervor, de cómo él hablaba con denuedo, eso lo llevó a que lo enjuiciaran. En unos versículos, capítulos atrás, hermanos, dice que los discípulos oraron diciéndole al Señor: ahora pues, Señor, concédenos fervor y autoridad para predicar tu palabra mientras que haces señales, milagros, prodigios y maravillas. Dales valentía a tus siervos, a tus ministros. Entonces aquí el Señor viene y respalda esta oración que ellos antes habían hecho, dándoles fervor y denuedo.
Y no solamente eso, sino que hablaban con gran autoridad. Ellos no titubeaban respecto a lo que ellos estaban predicando. Ellos estaban completamente seguros de que lo que decían era así. Y no trataban de ellos de inventar el hilo negro. El hilo negro ya estaba inventado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no intentaban de traer otras cosas que no fueran las que Jesús les dijo. Entonces, esto, hermanos, lo llevó a que lo enjuiciaran, y es evidente que Esteban proclamó a aquella gente a Jesús como Salvador, como Redentor, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, a toda nación, a todo lugar. Esteban fue el primero, hermanos, en tener una visión de un evangelio para todo el mundo. Y fue eso lo que lo llevó al martirio. Pues cómo no, si a través de ellos, hermanos, la salvación llegó a nuestras vidas también, ¿verdad? Y si hay algo que se va a oponer en primera instancia, son Satanás y las fuerzas del infierno en contra de nuestra vida, ¿verdad? Y posteriormente se nos va a oponer, puede ser que nuestra familia, mucha familia que antes yo platicaba muchísimo con ellos, convivíamos, salíamos los fines de semana a pasear o al mundo, a hacer fiestas, pues en aquel entonces caía muy bien, hasta a amigos. Pero ya nada más me hice cristiano y la gente se desaparece, hermano. Mucha gente dice, pues qué bueno que viste la luz, ¿verdad? Porque muchos pues éramos unas fichitas de primera, ¿verdad? Y sabían que cómo nos comportábamos, pero a otros no les vamos a caer bien porque ya no vamos a ser compañeros de parranda, ¿verdad? Entonces va a venir la oposición, pero eso no es lo peor, hermanos. Lo peor es cuando la oposición viene desde adentro. Cuando los que supuestamente debemos estar juntos, ¿verdad? Debemos estar en armonía, son los que están en oposición. ¿Quiénes se les oponían? Los que decían que conocían a Dios. Ellos eran los que se les oponían, pero conocían a Dios en sus propias perspectivas, en su propia opinión. Ellos pensaban que tenían un conocimiento de Dios correcto, pero vamos a ver que no es así. Mire, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 29. Esta es la oración donde ellos están orando y se la vuelvo a repetir, donde dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, a pesar de que ellos los amenazaban de muerte, dice, y concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense que ellos no están pidiendo, hermanos, porque Dios les dé medios de transporte. Ahora pues, Señor, concédenos el camello último modelo. Ahora pues, concédenos, Señor, una casa. Ahora pues, concédenos un trabajo. Ahora las oraciones nuestras han cambiado mucho, ¿verdad? Han cambiado mucho y yo creo que necesitamos enamorarnos más de Jesús, ¿no? Mire, cuando usted, hermano, ¿se acuerda cuando usted estaba conquistando a su esposa? Yo sí me acuerdo, bueno, si me decía que a tal hora yo estaba ahí antes. Era cursi, a veces. Ella cuando me dijo el sí, el freeway, no hombre, me quedaba angostito, no cabía en el freeway, hermano. No, me creía, ¿cómo se llama? El gran pavo real, porque la había conquistado. Si ella decía que era rojo, aunque fuera verde, sí, yo lo veía rojo, y rojo carmesí.
Y yo hacía todo lo posible, hermano, le abría la puerta para que entrara, ahora le abro pero para que se baje. Que me dice, y dale por acá, y dale por allá, y ahí no, y así, o sea, dicen que pues por ahí, ¿verdad? El hombre es la cabeza, pero ella es el cuello. Resumidas cuentas, bueno, yo hacía eso, usted hacía todo eso, hermanos, porque estaba conquistándola. Usted, hermana, también se acuerda que hacía de comer a sus horas. Y ahora no, pues ay, si quieres, caliéntate, y si no, pues el que quiere azul celeste, pues que le cueste, ¿verdad? Como decía mi abuela. El que tenga hambre, que atice la olla. Pero porque queríamos enamorar, hermanos, ¿verdad? Queríamos ganar, pero una vez ya ganado, no, ya ni se peina, ya ni se lava los pies, ya ni nada. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Bueno, yo creo que tenemos que volver a reconquistar el amor de Cristo, hermano, para que haya una pasión y salgan oraciones donde, Señor, alcanza al perdido. Señor, hazme un eslabón, hazme un radical, Señor, hazme un pescador de hombres. Bueno, cambio de tema porque me están viendo muy feo. Entre los que escucharon a Esteban y se enojaron, hermanos, por la forma en que predicó, con fervor, con denuedo y con autoridad, sus palabras fueron del todo repugnantes a la mentalidad judía. Oiga, dígame si no, ¿a poco no va a ser repugnante que yo le diga que si no aborrece a su padre, madre, hijo, su esposa, no es digno de Jesús? Pero no es de decir, te aborrezco, te odio, no, es una expresión que ellos usaban, hermanos, 100% judía, era una expresión, es decir, como si no tienes en primer lugar al Señor, no eres digno de Él. Y cualquiera que pone su mano sobre el arado y que voltea para atrás, no es digno de Él. Aquel muchacho le dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mis padres. No lo estaban velando, hermano, no, él le estaba diciendo, deja que se muera, porque pues me va a dejar una lana, entonces pues para que me deje asegurado. Entonces le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme, ¿verdad? Y el Señor dice, despierta tú que duermes, y Cristo alumbrará. Y muchas veces el Señor viene a nuestras vidas con palabra fuerte y nos da una zarandeada, hermanos, para que despiertemos, porque a veces como que, mire, cuando las cosas van bien, hermanos, cuando las cosas van viento en popa, es lo que le pasó a la iglesia, que no salió, la iglesia se relaja. ¿Me explico? Lo voy a decir más popularmente, la iglesia se duerme en sus laureles. Estamos a gusto, ¿verdad? Pero luego viene una zarandeada, hermanos, de parte de Dios y nos hace como que reaccionemos. ¿Cómo va a venir? No sé. Esperemos que agarremos, ahora sí, que la onda, ¿verdad? Lo voy a decir de esta manera, cuando viene a través de un silbo apacible y delicado. Cuando viene a través de una palabra, hermanos, que se haga rema y no esperar a que ya el Señor tiene mucho tiempo diciéndonos una cosa y no hacemos caso, hermano. Si no tomamos cartas en el asunto, entonces el Señor, hermanos, él tiende a llamar nuestra atención de otra manera. ¿Me explico? ¿Y para qué llegar ahí, verdad? Por ejemplo, cuando le decimos a los hijos, levanta la toalla, una, levanta la toalla, dos, levanta la toalla, y después usted va y agarra la toalla y le hace así, en la pura espalda, ¿verdad? Te dije. Bueno, eso somos nosotros. Es un ejemplo, no me vea feo, yo nunca lo he hecho. Pero hay hermanas que son re buenas con la chancla, ¿verdad? La chancla asesina, artefacto, ¿verdad? Usada por nuestros más viejos ancestrales, ¿verdad? Descendencia, no falla. Hay hermanas que tienen una puntería extraordinaria. Yo le corría a mi mamá, no me alcanzas, pero cuando me aventaba, me daba con lo que me aventara. Sus palabras, hermanos, entonces fueron repugnantes a la mentalidad judía. Nuestras palabras van a ser repugnantes
a la mentalidad carnal, hermanos. No las van a recibir. Y en ese lugar, hermanos, en aquel entonces se encontraba Saulo de Tarso, este hombre religioso y con gran influencia por parte de los sacerdotes y la autoridad. Fue instruido por otro gran hombre llamado Gamaliel, quien era un rabí o era un maestro, hermanos, acreditado de la ley judía. Y Saulo, dice la Biblia, que consintía en la muerte de Esteban, ¿verdad? Saulo estaba de acuerdo, mátenlo. Y de esa manera asesinaron a Esteban. De modo que inmediatamente, hermanos, después de la muerte de Esteban, Saulo llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de Cristo. Él arrestaba, él ataba, azotaba tanto a hombres como a mujeres y a sus familias. En ese tiempo la iglesia de Jerusalén, hermanos, se disolvió y sus miembros se esparcieron. Es lo que le llamamos a los de la dispersión, y que se esparcieron en diferentes lugares. Sin embargo, hermanos, a donde quiera que ellos iban, ya sea Samaria, ya sea Damasco o aún tan lejos como Antioquía de Siria, ellos, hermanos, se constituían predicadores del evangelio, establecían iglesias. Era tan tremendo el mensaje que ellos traían, la autoridad que ellos tenían, el dunamis de parte de Dios, ese poder, que inmediatamente se levantaban iglesias donde quiera que ellos iban. De este modo, hermanos, el fiero odio de Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación del evangelio. Ya después, él se da cuenta que a raíz de las cosas que aparentemente y en nuestra perspectiva humana son negativas, escribe en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que amamos a Dios. Por muy, ¿verdad?, crítica que sea la situación que usted está pasando, Dios está obrando un propósito. Dios está obrando su propósito perfecto y bueno, agradable, porque dice que somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas, para que camináramos en ellas. Entonces, el perseguidor, hermanos, se convirtió en un instrumento para que la iglesia saliera de sus contornos. El encuentro. ¿Cuántos tienen la fecha muy bien marcada de ustedes, la fecha en que usted tuvo un encuentro con Jesús? ¿Sí se recuerdan esa fecha? Para muchos es una fecha memorial, así como un aniversario, nuestro cumpleaños, el cumpleaños de nuestra madre. También para muchos de nosotros es muy significativo cuando tuvimos un encuentro con Cristo Jesús. Cuando Saulo tuvo ese encuentro, hermanos, en ese encuentro que Saulo de Tarso tuvo con Jesús, inmediatamente, hermanos, le dice a Jesús: ¿qué quieres que haga, Señor? Lo reconoció inmediatamente. Cuando se convirtió, hermanos, Saulo adoptó de inmediato las ideas de Esteban. Saulo no dijo: no, yo traigo mi propio conocimiento, yo traigo mis propios métodos y yo lo voy a hacer así. No, Saulo tuvo que esperarse, hermanos, a ser discipulado y a recibir órdenes de parte de Jesús. Saulo no fue un llanero solitario, hermanos, como muchos hoy en día son llaneros solitarios en el ministerio, andan de itinerantes de iglesia en iglesia, pero no le dan cuentas a nadie. ¿Y cuántos saben que, por ejemplo, si alguien de ustedes, hermano, el Señor lo llega a llamar a predicar a diferentes partes o lo saca de aquí, usted tiene que tener una iglesia matriz donde congregarse, ¿sabía? Y donde rendir cuentas, ¿verdad? Porque esto es de honra de parte de Dios, tenemos que rendir cuentas. Y hay gente que no rinde cuentas y no le gusta, dicen:
Jesús es mi pastor. Y esa es una forma muy soberbia de poder pensar de esa manera, porque todos tenemos que dar cuentas, ¿sí? Lo dijo un centurión. Ustedes conocen la historia esa, que él también estaba bajo autoridad y él también tenía siervos a su autoridad. Muy bien, entonces Saulo, hermanos, adopta la visión, adopta los principios de Esteban, y no solamente de Esteban, sino más adelante de Pedro y de los demás compañeros de milicia que él tuvo. Él no tuvo una visión particular, porque sabemos que la escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? No, es una interpretación que debe de ser dada a la iglesia. En toda la historia, hermanos, del cristianismo, ninguna conversión trajo resultados tan sorprendentes y tan importantes al mundo entero como la conversión de Saulo. ¿Sí sabía? Después de Saulo ser perseguidor, se transformó, hermanos, en el apóstol Pablo. El Señor le cambia de nombre, el apóstol Pablo. ¿Y qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Dicen los historiadores que Pablo, hermanos, era un hombre bajo de estatura, era un hombre calvo, nariz aguileña, es decir, no era muy agraciado delante de los hombres. Y una vez dice la Biblia que lo tuvieron que bajar en una canasta. ¿Sí recuerda esa escritura? ¿Sí la ha leído? Lo bajaron en una canasta porque pues, lo andaban persiguiendo para matarlo. Yo creo que fue la canasta donde le llevó galletas a Pedro. Estaba chiquito, ahí mismo lo bajaron. Yo creo no le llevaba pan sin levadura. Y Pablo, hermanos, fue conocido como el hombre de hierro y el hombre de terciopelo, por ahí como algunas personas le llaman. ¿Por qué? Mire, vamos a 1 de Tesalonicenses 2:7. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice: a ver, ¿quién lo tiene? ¿Es segunda? Permítame. 2:7, primero. O es que estoy en 17. Dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí vemos el Pablo de terciopelo. Ahora vamos a Gálatas 3:1 y alguien fuerte me lo lee, por favor. Gálatas 3:1. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Lo lee, por favor? Hermana Marilis. Oh, Gálatas insensatos, llenos fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Cómo? ¿Como crucificado? Amén. Es una pregunta. ¿Fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ok, gracias, hermano. Vemos que acá les dice, o sea, como la nodriza, nosotros fuimos tiernos con ustedes. Es decir, Pablo, hermanos, pero acá los Gálatas les dice: oh, insensatos. O sea, no les habló muy amablemente. Es decir, Pablo, hermanos, era tierno en cuanto a la ayuda, en cuanto al cuidado de la iglesia de Cristo, pero era inflexible, hermanos, en cuanto a las verdades de Jesús. O sea, él no permitía que se dijeran cosas que torcieran la escritura. Él tuvo muchos problemas porque venían falsos apóstoles, venían lobos y ponían en contra la iglesia de Pablo, hasta cierto grado de que dijo: ¿saben qué? No les voy a hacer gravoso. Yo mismo trabajo con mis manos. El apóstol Pablo era fabricante de tiendas de campaña. Él mismo se sostenía
sus gastos. Entonces tuvo muchos problemas con eso. Muy bien. En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, y a propósito Esteban también pues quiere decir victorioso, ¿sí? La iglesia en Jerusalén, hermanos, se esparció ya por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a Damasco, otros huyeron 48 kilómetros hasta llegar a Antioquía, la capital de Siria. En Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías. Quedamos que sinagoga quiere decir lugar de culto. Ahí, hermanos, ellos daban su testimonio de cómo Jesús, el Mesías, había venido a sus vidas y los había perdonado de sus pecados y los había lavado con su sangre preciosa. Ahí ellos venían y testificaban de cómo ellos habían sido convertidos y alcanzados por el mensaje de Jesús y habían cambiado su manera no solamente de comportarse, sino su manera de pensar. Porque el mayor milagro que el Señor puede hacer en nosotros, hermanos, es la manera en que nosotros pensamos. Antes odiábamos, ahora ya no odiamos, ¿verdad? Antes envidiábamos, ahora ya no envidiamos. Ahora amamos. Antes teníamos religión, ahora tenemos relación, ¿verdad? Antes eran nuestras propias obras, ahora es la obra de Cristo. Ellos ahí daban ese testimonio. La iglesia, hermanos, en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por primera vez, en ese lugar en Antioquía, a los seguidores de Cristo, que antes se les llamaba los del camino, ahora se les llamó cristianos por primera vez. ¿Recuerdan la clase pasada que estuve diciendo que los seguidores de Cristo todos tenían todas las cosas y sus posesiones en común? Vendían sus propiedades, se deshicieron de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la venida de Cristo iba a ser en ese tiempo. Y la iglesia experimentó una pobreza terrible, de manera que vino un tiempo de hambre, hermanos. Y no guardaron, ellos no previeron eso, no guardaron para las vacas flacas. O sea, no tenían un colchoncito ahí. Y muchos de nosotros como cristianos, ¿verdad? Que se supone que el Señor dijo, serán cabeza, no serán cola. Ustedes prestarán y no pedirán prestado. Pero hay veces que yo parece que soy cola y no soy cabeza. A veces me la paso pidiendo prestado y no presto. ¿Por qué? Porque hay una falta de sabiduría en mi administración, hermano. Hay una falta de sabiduría en nuestra vida. Entonces, Dios nos dé esa sabiduría para poder ser buenos administradores. Amén. Entonces, la iglesia, hermanos, llegó a una pobreza tan extrema y ya debido a esa razón, los discípulos de Antioquía enviaron ayuda a los hermanos en Judea. Y sus líderes, hermanos, principalmente los líderes, por eso digo que el líder es un servidor, el líder es el que pone la punta, el líder es el que pone el ejemplo. Amén. Los padres de familia somos los que debemos de poner el ejemplo. Amén. Ellos, hermanos, los líderes eran quienes primero aportaban para ayudar a los hermanos. Por ejemplo, si yo soy una persona que le digo, hermanos, tienen que diezmar y yo no diezmo, ¿se imaginan? Hermanos, tienen que orar y yo no oro, pues no, o sea, caigo en una incongruencia y una vil y asquerosa hipocresía, ¿verdad? O sea que ni qué mencionarlo. Muy bien, esta generosidad, hermanos, de parte de los líderes de la iglesia pristina, ponían el ejemplo bajo la dirección del Espíritu Santo, y bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento también de los ancianos. Cuando hablamos de ancianos y se lee ancianos en la Biblia, hermanos, no es personas de la tercera edad, no, son personas que ya conocen las Escrituras, son personas que ya tienen un nombramiento dentro de la congregación. Aquí puede haber jóvenes, pero que son ancianos, ¿sí? Ya son ancianos en la iglesia, en el liderazgo, pues.
Entonces se nombraron ancianos, los dos líderes más prominentes en la iglesia de Antioquía. Dice la Biblia que salieron a una misión evangelizadora a otras tierras. Ellos, hermanos, procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio de Jesucristo. Nosotros, al leer la historia de este primer viaje, hermanos, misionero del apóstol Pablo, vamos a notar un patrón. El patrón es que el apóstol Pablo se emprendía por obreros, es decir, él los discipulaba, hermanos. Él discipulaba a los obreros, entonces los capacitaba, hacía que ellos vieran su corazón, su amor hacia las almas que se estaban perdiendo. Entonces una vez, ¿verdad?, que los veía que eran aptos, entonces los dejaba de encargados en las iglesias para que se estuvieran al tanto de ella y la siguieran pastoreando. ¿Cuántos saben que el ministerio es sufrimiento? Carlos Spurgeon, hermano, uno que le llaman el príncipe de los predicadores, cuando personas querían, o jóvenes querían entrar al ministerio, él hablaba con ellos y les decía, ¿sabes que en el ministerio a veces hay para comer y a veces no hay para comer? ¿Sabes que a veces tenemos dónde quedarnos y a veces no tenemos dónde quedarnos? ¿Sabes que la gente te va a perseguir y que les vas a caer mal? Sí. Y sabes que vas a sufrir y vas a llorar. Sí, sí. Ya después de un buen tiempo, hermanos, de Carlos Spurgeon, tratar de disuadirlos, de convencerles de que no entren, pero todavía ellos con esa entrega, con esa decisión de querer servir al Señor en el ministerio, entonces él les decía, muy bien, yo te voy a ayudar, yo voy a ser tu maestro, yo te voy a impulsar. Pero el ministerio, hermano, es sufrido. Los líderes muchas veces viven una vida solitaria, viven una vida apartada, porque no todo mundo, hermanos, puede agarrar la visión que el líder tiene. Sí, porque él está pegado, está enchufado al trono de la gracia de Dios. Ahí es donde recibe sus indicaciones y no a todos nos gusta seguir esas indicaciones divinas. Muy bien, él los discipulaba, hermanos. Su experiencia como funcionario público, ¿verdad?, que tenía un testimonio y tenía, pues sí, tenía antecedentes de que pues era tremendo, pero eso, hermanos, como funcionario público le sirvió para él ser un osado en sus travesías. A él no le importaba cuando el mar embravecía, cuando había marea alta, él se lanzaba, hermanos, y ahí en la escritura vemos que cuánto él tuvo que padecer por llevar el evangelio. Naufragios, desiertos, hambres, apedradas por los de su propia casa, o aquellos que se llamaban y decían ser sus hermanos. Vemos todo esto, cuánto era lo que él tenía que padecer. Y Pablo y Bernabé, hermanos, llevaron consigo a un hombre más joven llamado Juan Marcos. Aunque más adelante vemos que los abandonó a mediados del viaje, dijo Juan Marcos, pues dijo mi mamá que siempre no. Se regresó, se echó para atrás, pero Dios lo usó para un bien específico. Muy bien, ellos escogieron como sus principales campos de labor y de evangelización, de plantar iglesias, hermanos, escogieron las ciudades más grandes, las urbes más grandes. Visitaron Salamina, visitaron Pafos, visitaron la isla de Chipre, visitaron Antioquía, en Iconio, visitaron Siria y Listra y Derbe y Licaonia. Estos eran lugares grandes, hermanos, donde había una gran población. Siempre que era posible, hermanos, y que ellos tenían la oportunidad, empezaban su obra predicando en la sinagoga. Ahí llegaban, porque ahí se iban a dar a conocer. Empezaban ahí predicando, porque en la sinagoga era donde entraba todo judío, y todo judío tenía derecho, hermanos, tenía derecho a hablar en estas sinagogas, en especial un rabino como lo era el apóstol Pablo, no le podía negar.
no le podían negar, y era de esa manera como él empezaba a predicar a Cristo. Él venía de una famosa escuela, recordémonos que venía de la escuela de Gamaliel, era un instituto, digamos, en este tiempo uno de los mejores institutos que hay aquí, se llama Cristo para las Naciones, así se llama este instituto, tiene institutos en todo el mundo, apoya, avala a muchas iglesias alrededor del mundo. Haga de cuenta esto. En Derbe, hermano, la última ciudad que visitaron, estaba muy cerca de Antioquía, donde ellos comenzaron otra vez volvieron a recorrer ese camino, hermanos, y volvieron a visitar las iglesias que ellos mismos habían plantado. ¿Por qué? Porque tenían una carga, porque tenían una gran responsabilidad de ver cómo iban los asuntos del Señor en las iglesias que ellos dejaron plantadas. Era de suma importancia supervisar estas iglesias, hermanos, de que no estuvieran predicando falsa doctrina, de que no estuvieran predicando falsa enseñanza, de que no se metieran lobos rapaces vestidos de ovejas. Esa era la carga que tenía el apóstol Pablo, esa era la carga que tenía Bernabé. Esa es la carga que tenemos que tener nosotros como iglesia también, de poder, ¿verdad? Yo veo al hermano Alex, que usted lo ve que anda ahí nomás caminando, pero nos tiene en la mira, hermanos. Mire, uno de los puntos principales, y en muchas iglesias se da esto, se mete gente, hermanos, que no conocemos, y hace gane con las bolsas a las hermanas. Ha sucedido. Ven a ver cómo está el movimiento. También yo sé que para que el niño no estén corriendo y para prevenir, pero tiene que haber supervisión. Por eso cuando nos dicen algo de los niños o de nosotros mismos, ¿verdad? Pues hemos de respetar, porque si lo dicen y si los tienen ahí es por algo, no es nomás porque está guapo, ¿no? Sino porque es una autoridad. Muy bien, entonces ellos supervisaban una vez más las iglesias. Hay muchos que decimos, no, yo no me meto con nadie para no tener problemas. Y hasta cierto punto está bien, hermanos, eso es sabiduría, eso es tener prudencia y cautela. Pero por ejemplo, si usted llega a ver una cosa que no está bien, ¿usted se va a quedar callado? Por ejemplo, digamos que alguien quiere sacar a los niños fuera de la iglesia. Entonces pues ya es un ejemplo, ¿verdad? No, para no poner así otras cosas y que se den malos entendidos. Muy bien, en todos los viajes, hermanos, ya vamos a concluir, en todos los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, vamos a descubrir, más adelante descubriremos que estos métodos de trabajo, estos métodos de trabajo, esta visión se mantuvieron en todas las sociedades cristianas o en todos los grupos organizados que ellos plantaron. Siempre, hermanos, en las iglesias hay dos clases representadas de personas. Están los conservadores, es decir, los que miran hacia el pasado, y están los progresistas que miran hacia el futuro. Pero los dos, hermanos, son de vital importancia, porque uno mira una cosa que el otro no puede ver. Hay cosas que yo puedo ver que mi esposa no puede ver, y hay cosas que ella puede ver que yo no puedo ver. Entonces nos complementamos. Es por eso que la iglesia, hermanos, es un cuerpo, amén. Es un edificio, es un cuerpo, y un cuerpo lo forman varios miembros, ¿sí? Y por muy pequeño que sea un miembro, es de vital importancia dentro del cuerpo. Entonces, en la diversidad, hermanos, de dones, en la diversidad de ministerios, Dios es quien debe de ser exaltado en nuestras vidas. Por ejemplo, si a usted el Señor le mandó a cantar, a predicar, testificar, ser ujier, cada uno de esos puestos, hermanos, usted lo debe de servir con ánimo y con prontitud. Y no solamente eso, sino tener calidad en el servicio, que usted se explaye para el Señor. Si usted es maestro, prepárese bien en su lección como maestro o como maestra.
¿verdad? Porque acuérdese que lo estamos haciendo para Dios, no para los hombres, y Dios merece pues, lo mejor, ¿no? Dios es el que merece lo mejor. Así es que hay dos clases de personas representadas en la iglesia, hermanos, y póngase de pie, por favor, vamos concluyendo. Pablo y Bernabé, hermanos, con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor, Santiago, el hermano de Jesús, más adelante vemos que participaron en un debate de que se tenían que circuncidar los gentiles, hermanos. Ellos llegaron a una conclusión de que esta carga solamente iba a ser para los judíos, para los gentiles no. Entonces ellos estaban imponiendo de Cristo más la circuncisión. Para nosotros ya es Cristo, hermanos, y hay otras reglas de obediencia que tenemos que seguir, pero Cristo es todo para nosotros. Nosotros ya no tenemos por qué, el único protocolo, hermanos, que tenemos que seguir nosotros en la iglesia es alabanza, adoración, palabra y obediencia. Ese es el protocolo que debemos de seguir. Muy bien, ellos, hermanos, fueron sacados a través de la persecución para ir a plantar, hermanos, iglesias a toda raza y a todo país. Por lo tanto, el evangelio podía seguir adelante en su constante expansión por estos hombres. Y yo digo, en esta mañana hago la pregunta, hermanos, ¿quiénes pueden decirle al Señor, heme aquí, Señor, úsame a mí? Yo creo no oyeron. ¿Cuántos pudieran decir en su corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí? Muy bien, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos haces parte, Señor, de tu obra, Señor, redentora, de tu obra evangelizadora en un mundo que está degradado, en un mundo que está caído, Señor, en su moral, en sus principios, Padre. Qué bueno que en medio de las tinieblas hay un foco, hay una luz encendida, Padre, en diferentes partes. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Padre, cuál es el propósito y el medio por el cual tú quieres que vengan a ti, Señor, a tu conocimiento. Ayúdanos a tener celo, Padre, por el ministerio, y los que ya estemos ejerciendo, Padre, que lo hagamos de manera excelente para ti, y aquellos que aún no saben cuál es su llamado, que tú pongas en sus corazones este anhelo, Padre, por servirte a ti, alcanzando a aquellas personas que aún no vienen a tus pies. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Que pasen un buen día.